Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, tarde ya, Señor, por el placer, Señor, que nos das de estar en este lugar, por haberlo provisto, Señor, con toda la formalidad y con toda la providencia, Señor, de que tú eres el dueño del cielo, la tierra, el oro y todos los recursos son tuyos y te sirven a tu favor, Señor. Muchísimas gracias. Hoy, Señor, permítenos ser sensibles a tu voz. Desde que comenzamos hace rato, Señor, y ahora que vamos a entrar a la palabra, Señor, habla a nuestro corazón, tócanos en lo más profundo, Señor, que podamos ser sensibles y ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este lugar que has puesto y esta obra que tú has levantado de semilla aquí en Hermosillo, Señor. Pues es tuya, Señor. Y nosotros nos debemos a ti, nos rendimos a ti para que tú nos guíes, Señor, a donde tú nos quieras llevar. Gracias, Señor, por este día. Ayúdame a mí a darle sentido a la palabra, que podamos entender con claridad y facilidad, Señor, para aplicarlo en nuestra vida. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar dos cosas bien importantes que como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, debemos comprender y asumir y tomar el papel que nos corresponde. El libro de los Hechos va avanzando, va avanzando, va avanzando y cada vez van sucediendo más cosas. Y hoy vamos a ver dos temas: los problemas en la iglesia. Abróchense los cinturones. Y número dos, el servicio. ¿Qué onda es con servir en el cuerpo de Cristo? O en la iglesia, o aquí, por ejemplo. Entonces, contexto, la iglesia viene creciendo por mano del Señor. ¿Se acuerdan? Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Él es el que va añadiendo. Pum, 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 pum. O sea, tú estás aquí porque el Señor te trajo. Sí, a lo mejor alguien te dijo, te invitó, de mira. Pero en realidad el Señor está detrás de tu corazón, de tu alma. Entonces Él es el que añade y constantemente vemos cómo Satanás ha querido detener el crecimiento de su iglesia, de la iglesia del Señor, desde siempre, o estorbar, pues, o meter su cuchillo, ¿no? Es un patrón que vemos desde el principio. Por ejemplo, estar en el Edén, Dios promete a un hijo que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Y lo primero que sucede, ¿qué sucede? Caín, primogénito, varón, termina asesinando a su hermano Abel. Y luego después, Israel, pueblo escogido del Señor, ya constituido, y les dice a los reyes, cuídense de las mujeres porque te van a desviar el corazón y te van a llevar a caer en idolatría. La mujer te va a decir, no quiero ir para allá, quiero ir al templo de no sé quién. Y allá vas a ir. ¿Y qué termina pasando? Salomón, por ejemplo, con el corazón todo torcido, después de tener todas las promesas y la bendición del linaje de su padre David, y se vienen al suelo porque el corazón de Salomón se enredó con las mujeres. Luego Cristo nace, Satanás para las antenas porque no sabía ni quién era. Y entonces vamos a raer a todos los menores en Israel. Y entonces Herodes saca su espada y empieza a matar a todos los bebés. Pero el Señor se lleva a José y a María a Egipto, ¿de acuerdo? Nace la iglesia de Cristo y luego ya hemos visto 3 intentos de destruir a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando el cojo de la puerta de la Hermosa fue sanado. ¿Qué pasó? Los encarcelaron a Pedro y a Juan y los confrontaron y les dijeron, no prediques, ¿no? Después, no le resulta. Y después, bueno, dice, a ver, Ananías y Zafira, y incita el corazón de este matrimonio para pecar contra el Señor y contra su cuerpo, con la hipocresía. Y desde dentro, ¿se acuerdan que decíamos que estaban en una reunión de alabanza, como ahorita hace rato? Y mientras estaban dando las ofrendas y de repente, ¡pum!, cae, todo se cae. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Ah, no, pues es que engañó al Señor. Y Dios interrumpió eso. ¿Y se acuerdan? Decíamos que Dios restó a una persona, a 2 personas de su cuerpo mientras iba creciendo, y de repente -2. Pero eso impulsó un crecimiento de su iglesia. Y después, ¿qué sucede?
Como si Satanás estuviera así como que, bueno, a ver, pues otra vez los saduceos, vamos a volverlos a encarcelar, y ahora no nomás a dos, sino aparentemente a todos o muchos de ellos. Fueron encarcelados, confrontados y ahora le sumaron azotes. Y se va cada vez complicando ese patrón de carcoma que mencionábamos. ¿Sí? Pero recordemos algo que es bien importante. Acompáñame a Romanos 1, verso 16. Perdón, ya te había hecho ir ahí a Hechos 6, pero ahorita ponle el dedito ahí, o el marker, y regresamos. Mira cómo dice Romanos 1, 16. Por encima de esto que estoy mencionando, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No importa lo que esté sucediendo, que quiera hacer el chamuco. El evangelio va a avanzar porque es poder de Dios. Y no importa lo que el enemigo haga, o sea, Dios y su palabra siempre van a prevalecer, siempre. Sin embargo, debemos creer en este evangelio para poder resistir al diablo. ¿Y cómo se resiste al diablo? Para que huya. Pues como Cristo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Bueno, acuérdate, estaba en la tentación. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Agarra los poderes celestiales así. ¡Wow! No, le dijo, escrito está. Agarró la escritura. No tienes que andar haciendo luchas y amarres espirituales. No, además, a estas alturas ya está vencido. No tiene poder sobre tu vida si tú le has entregado tu vida a Cristo. ¿Sabes cuál sí es la victoria, una buena victoria de Satanás y sus demonios sobre tu vida? Cuando logra, por lo que gustes y mandes, desde que tenías que ir al Oxxo hasta que tenías un viaje complicadísimo de trabajo, el día que te aleja de la escritura, ahí sí ganó. No se te va a aparecer en cola, en cuernos, no vas a tener pesadillas, no. Vas a agarrar la Biblia, te vas a sentar así en el sillón y dices, ay, por fin vamos a leer. Te van a hablar del trabajo. Y se acabó tu tiempo de lectura. No te dejes vencer, ¿ok? Porque lo que Él quiere es alejarte de las palabras de tu Dios. Si te fijas, es exactamente lo que hizo con Eva. Dios dijo, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Dios no había dicho eso. Dios no había dicho ninguno. Dijo, de ese que está allá, de ahí no. Porque vamos a morir. Y la serpiente, no te vas a morir. No es cierto. Alejándolo de las palabras de su Señor. Pero vamos a ver lo que pasó con la iglesia. Ahora sí, vamos a Hechos 6, verso 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta ahí. De hecho, hay demasiadas cosas pasando en este versículo. Número 1, dice cómo creciera el número de discípulos. Lo que decíamos ahorita, Dios sigue avanzando. De hecho, a estas alturas el evangelio ha alcanzado todo Jerusalén. Se estima, estuve viendo algunos comentarios, que se estima que a estas alturas había alrededor de unas 10 a 20 mil personas salvas, creyentes, en total. ¿Puedes imaginártelo? Estuve checando el Eres de Nacosar y le caben 18,700 personas, lleno. Pues un poquito más, todo lo que había en Jerusalén. Y en esos tiempos, una cantidad de 10 a 20 mil personas prácticamente eran todo el pueblo, ¿no? Es como si este número te lo llevas a San Pedro, pues todos, casi, ¿no? Y sigue creciendo el evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Dice el texto ahí, hubo murmuración. La Nueva Traducción Viviente dice que hubo descontento. Fíjate qué interesante. La NBI dice que hubo queja, ¿no? Pero básicamente el texto original hace referencia a un término relacionado con una queja, una inconformidad o un descontento interno, ¿sí? Un resentimiento que es expresado entre dientes. O sea, un malestar interno, silencioso, que se comenta en voz baja dentro de una comunidad, ¿sí? Ahora, eso es lo que es por definición lo que está pasando aquí.
Pero hay varios actores que entran aquí o varias circunstancias y vamos a desmenuzarlas. Está muy interesante. Por ejemplo, dice el verso que la murmuración era de los griegos contra los hebreos. Si tú agarras la Biblia de las Américas, dice que es de los judíos helénicos contra los judíos nativos. Y es como que, ¿quiénes son los judíos nativos? Bueno, vamos a distinguirlos para entender el problema. Los judíos nativos son judíos que son nacidos principalmente dentro de Palestina, o sea, Jerusalén, Judea, Galilea. Su idioma, hablaban arameo, hablaban hebreo en su vida diaria. Esa era su forma de hablar, ¿no? Su lenguaje. Y eran de una cultura bien conservadora, bien tradicionalista, centrada en las costumbres judías. Ya eran creyentes, ¿no? Pero todavía veían el templo, veían la ley de Moisés, asistían al templo, se juntaban en el pórtico de Salomón, ¿se acuerdan? Ahí en la zona del templo, consideraban toda su vida religiosa muy apegada a todo eso y veían a los judíos que no tenían acceso a eso, los veían como menos puros. Es que sí son cristianos y judíos, pero uchi, ¿no? O demás, es que sabes que están allá en Grecia con los dioses esos raros. Pero pues bueno, ¿no? Y por otro lado está el contexto de que los 12, o sea, los discípulos, eran 100% judíos nativos, ¿no? Y todo comenzó con ellos, y como todo comenzó con judíos nativos, ellos empezaron teniendo a cargo la administración y la recepción de todas las ofrendas que se daban, y ellos empezaban a distribuirlo, los judíos nativos. Ahora, ¿quiénes son los judíos helénicos o los griegos? Pues son unos judíos que si tú te pones a investigar, les dicen judíos de la diáspora, que fue cuando Roma los dispersó por todo el imperio romano, ¿no? Incluidas zonas griegas, Grecia, Roma, Capadocia, etcétera, toda esa zona. Y como pasaron muchos años, el lenguaje del imperio romano dominantemente se convirtió en el griego. Entonces, cuando pasan los años, nacen los hijos, pues los hijos, así como aquí una pareja que tiene un bebé, que son mexicanos, pero nace ahí en Tucson, pues terminan hablando más inglés que español y a veces hasta el español se les dificulta. Lo mismo pasaba aquí, hablaban griego. De hecho, muchos ya ni siquiera sabían hablar el hebreo. Y obviamente, culturalmente, pues imagínate los griegos, ¿sí? Con sus estatuas y todos los conocimientos y toda el contexto científico, filosófico. O sea, estos cuates eran muy cosmopolitas, pues lo tenían metido en su filosofía, en sus hábitos, y esos hábitos pues eran diferentes a los judíos en muchas partes, en muchas cuestiones. Ellos no se podían reunir en el templo porque pues estaban regados por todo el mapa ahí entre Europa y el Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, veían por otro lado, algunos de ellos podrían haber visto a los hebreos como muy, muy rígidos. Ay, es que ellos son así como que muy estrictos, ¿no? Parece que no han entendido que Cristo quiere que vayamos a todos lados del mundo, ¿no? Y así, entonces, vamos a ver de hecho más adelante que muchos de los hombres en el Evangelio que son usados para expandir el Evangelio no son judíos nativos, son estos los que viven, los que ya han vivido fuera de Jerusalén, los que ya han vivido en otras partes, ¿no? Después vamos a ver esto, ¿no? Y de hecho, hoy vamos a ver unos nombres. ¿Y cuál era el siguiente paso si el Evangelio ya había llenado Jerusalén? ¿Qué les dijo en Hechos 1:8? Jesús les dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jerusalén ya está prácticamente llenándose del Evangelio. De hecho, ya del capítulo 7, lo que sigue de Hechos, es la antesala donde Dios llega y rompe los límites de Jerusalén y el Evangelio se va para todos lados. Entonces, si de por sí, pensemos en esto un poquito, si de por sí, desde el idioma entre ellos, griego, hebreo, ya hay diferencias, ahora imagina, súmale la cultura, súmale la forma de comer. No, es que comen así, ¿por qué comen así? ¿Por qué no se tienen que lavar? ¿Por qué vienen vestidos así? Ve qué forma de venir a la sinagoga del Señor, ¿no?
Y es que no, nosotros no podemos ir vestidos así, es que yo tengo que ir así. Y los otros, ¿y eso qué? No tiene nada que ver. Somos libres en Cristo. Y empezó a haber diferencias, pero no eran doctrinales. No era si Cristo o no Cristo, si su palabra o no. Eran diferencias. Y la tensión no era doctrinal, era cultural, era administrativa. Y se acuerdan cuando los que estábamos aquí, cuando vimos Romanos 15, ¿qué debemos hacer cuando hay opiniones diferentes? Ojo, no doctrina, opiniones. Romanos 15:1, vamos para allá. Lo leemos rápido, dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate esto el 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, ni siquiera tu maestro se agradó a sí mismo. Antes bien, como está en Cristo, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 4. Porque las cosas que se escribieron antes, como esto que estamos viendo en Hechos, ¿sí? Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Había diferencias. Pero en este caso no nada más había diferencias, ya había una acción. ¿Cuál? La murmuración. Y eso se empezó a convertir en un problema. Y decíamos, la murmuración no es un chisme netamente, es el ¿ya viste? ¿Te fijaste el domingo que pasó? ¿Sí? ¿Viste la falda que traía? ¿Sí me explico? Es murmuración. Y eso se empezó a convertir en un problema. Ahora, ¿qué también entra aquí? Las viudas. ¿De qué viudas hablamos? La sociedad judía del siglo I. Una viuda era una persona bien vulnerable, porque no existía seguro social, ni IMSS, no había pensiones, ¿sí? Si no tenía hijos varones adultos, quedaba económicamente indefensa, totalmente. En la estructura patriarcal de Israel, la mujer dependía de la figura del varón totalmente, la figura masculina, que en primera instancia era el padre, el patriarca, el esposo, y luego los hijos varones, para sustento, para herencia, para representación legal. Y por otro lado, la cultura romana, aunque era muy similar en ese sentido de cuidar a las viudas, ellos no tenían el chip de la dimensión teológica del cuidado de las viudas. ¿A qué me refiero? Porque a la luz de las Escrituras, Dios es muy enfático y se declara defensor de las viudas y de los huérfanos. Entonces, teológicamente, a la luz de conocer al Señor, cuidar a las viudas es un reflejo del carácter de Dios, quien es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Entonces, el abandono de una viuda era considerado una afrenta contra la justicia de Dios. Y tú puedes leer Isaías, Ezequiel, muchos profetas, donde Dios está airado. Y lo que le sigue por descuidar a las viudas, a los indefensos y a los necesitados. Por eso Jesucristo, cuando Juan, según los historiadores, porque eso no está registrado en la Escritura, pero en algún punto entre la niñez y la juventud adulta de Cristo, José muere. Y por eso Jesucristo se pone a trabajar como carpintero, artesano, más bien es como un artesano, porque tenía que sustentar a su mamá. Era el primogénito. María tuvo más hijos con José. Y él se tuvo que responsabilizar de alguna manera para suplir las necesidades. De hecho, es un gesto de misericordia que cuando Cristo está en la cruz, fíjate, está haciendo una labor eterna, tremenda. El cosmos está sacudiéndose por la justificación del maestro clavado en la cruz, derramando toda su sangre. Y en medio de todo eso tiene la pertinencia de decirle a Juan,
Juan, ahí está tu mamá. Mamá, mujer, María, ahí está tu hijo. Diciéndole, él te va a echar la mano, no vas a quedar sola. Yo ya me voy. ¿Sí? Es un gesto de su misericordia. Ahora, las viudas no nada más tenían responsabilidades en el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, no nada más reciben, no nada más les llegaba el paquete semanal del bienestar apostólico, ¿sí? Y se quedaban sin hacer nada, ¿no? En el Nuevo Testamento hay varias cosas que las viudas se esperaba que hicieran, ¿sí? Timoteo 1:5 apunta ahí, se espera que sean intercesoras en oración y siervas, esperando en Dios, diligentes en las súplicas. ¿Qué es algo diligente en las súplicas? Alguien, pues que constantemente está viendo qué necesidades hay para estar orando. En Timoteo 5:10, ahí mismo, se pide o se espera que ellas sean ejemplo de piedad y de buenas obras, ¿no? Dice, si han practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No estaban de señoras cafeceras nomás, ¿no? También en Lucas 2:36 está la historia de una viuda, Ana, profetisa, en el tiempo cuando Jesucristo había nacido, y dice que ella de 84 años no se apartaba del templo y estaba sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Imagínate eso. O sea, no eran personas que estaban ahí nomás esperando recibir. Ahora, entonces, ¿era importante sostenerlas, apoyarlas? Respuesta, sí. Es importante para nosotros hoy en día darles apoyo ante necesidades. La respuesta es sí, sí lo es. Y si es de tu familia, de tu sangre, mucho más. Y si es de la fe, mucho más. Pablo dice, sobre todo a los de la familia de la fe. Y no nada más a las viudas, sino a todo aquel que lo requiera. ¿Sí? ¿Qué más estaba sucediendo en este versículo? Vamos a un versículo. Distribución diaria. ¿Qué es la distribución diaria? No sé si te preguntaste eso alguna vez. En el judaísmo había dos tipos de ayudas. Una que se llama tamuy o tamhui, algo así. Y la otra que tenía otro nombre, pero era como semanal. Esa, la primera que te mencioné, es diaria. Y constituía, o se le llamaba también, o se le puede llamar mesa de comida. Entonces imagínate una viuda que no tiene quien la sostenga y que en la mañana que se pregunta y si quiere hacer un café, se asoma a la bolsa del café y caen 3 granitos de café y medio se diluye uno con agua caliente. ¿Sí? Entonces había una mesa de comida judía donde se distribuía diariamente y se les daban alimentos básicos, pan, aceite, vino, frutas, legumbres, un pescado, y se repartía las raciones según la capacidad o lo que necesitara. Y en Hechos 6, aquí estamos viendo que esto era dependiente para que las viudas vivieran. También se les podía dar, dependiendo la necesidad, apoyo monetario. Toma, aquí están unas moneditas de César para que vayas y compres esto, porque aquí no hay nada en especie, pero allá en la tienda lo puedes comprar, ¿no? Y otra era atención comunitaria. Las señoras que llegaban, "Ay, es que me siento mal", y no sé, a ver, ven, vamos aquí, ya, ¿no? Y se les daba consejería, por decirlo de una manera, en ese sentido. ¿Y todo esto por quién era sostenido? Por las aportaciones voluntarias, para eso era, para que no tuviera nadie necesidad de nada. Entonces, a ver, armando el rompecabezas de lo que está pasando con el tema de la murmuración referente a la distribución de esos recursos, tenemos a un grupo de judíos nativos quienes estaban inicialmente a cargo del tema de la distribución y de toda la logística para 19,000 personas. ¿Cachas el problema logístico que era eso? ¿Sí? Entonces, y aparentemente cuando se hacía la fila para las viudas, imagínate esto, llegaba así la fila y está la persona atendiendo, que es un judío nativo, ¿no? Y le dice, hola María, pásale para acá. Mira, aquí tengo tu canasta para el día de hoy. Y toma, te puse 2 peces, ¿no? Disfrútalo muchísimo. Adiós, adiós, adiós. Y luego atrás viene
una griega. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me repite su nombre? Irene. No, un nombre griego. Ok, pero, bueno, permítame su canasta. Y empieza a echarle, tras, y se lo da. Entonces Irene lo recibe y ve un pez. No ve dos, como los de María. Dice, bueno, aquí está, bueno, gracias. Después atrás viene otra persona. Hola María, ¿qué crees? No, ya sabía que ibas a venir hoy, así que mira, ¿qué crees? Aquí te tengo lista tu canasta. Toma. Dios te bendiga mucho. Irene, griega, dice, ¿qué rayos? O sea, ¿porque soy griega o qué? Iba con Priscila, su amiga griega, y su esposo, y le dice, ya viste, me pusieron un pescado a mí. Allá le pusieron dos. Y yo tengo 3 chamacos. Nos vamos a comer, yo voy a comer la cola, yo creo. Y así. Y se comienza a regar el tepache, como decimos aquí en Sonora, ¿no? Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, los discípulos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. A ver, vamos a destacar 3 cosas. Lo primero que me encanta de esto son los discípulos. Han crecido. ¿Por qué? Porque antes, cuando anduvieron con Jesús y llegaba la hora de la papa, de la comida, los discípulos decían, Señor, mándalos a su casa, despídelos. ¿Qué les vamos a dar? Si nomás aquí ve 2 peces y panes, o sea, no alcanza, manda, despacha. Y Jesús, ¿qué les dice? Denle ustedes de comer. ¿No? Claro, primero Jesús multiplicó, pero ellos pudieron haber dicho en esta ocasión, las viudas, que mandarlas a su casa ya, que los atiendan sus parientes. ¿Qué negocio nosotros? Nosotros tenemos que predicar, ¿no? Pero no, los discípulos ahora ven un problema y ya tienen otro chip, ¿no? Donde ven en el problema una oportunidad, ven una oportunidad, ¿sí? Y toman la responsabilidad y la asumen bajo la esencia de lo que Cristo les enseñó. ¿Y sabes qué? Así nosotros, aquí hoy, este domingo, hoy, como decía Fox, ver una necesidad y levantarte y suplirla. Porque se nos van a presentar momentos en los que en el cuerpo de Cristo, y no nada más aquí en dominguito, o sea, entre semana, una necesidad, un problema, y encuentras en ese problema una oportunidad de servir, de ayudar, de construir, de resolver, o poner tu granito de arena de perdida, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Otro punto, ante el crecimiento que tenía la iglesia, dice, no es justo, el verso 2 al final, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesa. Nunca dejaron la enseñanza de la palabra. Y sabes, aquí nosotros jamás lo haremos. Podremos no tener jóvenes, matrimonios, mujeres, campamentos, retiros, desayunos, cafecitos, ¿qué más se te ocurre? Veladas, lo que se te ocurra. Podemos no tenerlos, pero hay 4 cosas que no debemos dejar. Y yo necesito que tú me ayudes a defenderlo. Y es lo que está en Hechos 2:42. No dejar la doctrina de los apóstoles, no dejar la oración, no dejar la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Lo demás no importa. Si sobra tiempo, recursos, fuerzas, lo hacemos. Por ejemplo, ahorita, pues ando aquí de todo lo bueno. Pero si no se puede, yo les he dicho a los chicos, porque algunos de nosotros tenemos muchos años asistiendo a iglesia. Y es que la alabanza, la Biblia no, estos creyentes en Hechos, no había alabanza, no había banda. Y de repente se juntaban, tomaban un salmo y se ponían a cantar y a orar. Pablo y Silas en la cárcel dice que orando cantaban. No era alabanza, no era una banda, no era una canción como hoy en día lo entendemos.
Entonces, si un día no hay aquí, no pasa nada. Puede ser raro, ¿verdad? Puede ser raro porque tenemos así como que iglesitis en nuestra mente y estamos como que muy hechos a esa idea. Pero la Escritura nos llama a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Es mejor que tú conectes con otra persona aquí a que te aprendas una canción de las que cantamos. Es mejor que yo que estoy aquí o cualquiera de los que están aquí ayudando, sirviendo, conecten contigo que a cantar bonito, tocar algo o algo así. Es más relevante, es más importante, porque Dios no va a venir por una banda, va a venir por tu corazón. Viene por ti. Entonces, ¿qué más pasó? Dijeron, no es justo. Esta es como una expresión, no es como la entendemos hoy, como un respingue, así de que, oye, no es justo que yo me pongas a servir mesas. O sea, a ver, ¿por qué? Porque ellos anduvieron con Jesús, ¿sí? Y ellos vieron a Jesús lavar los pies de ellos. Y sabes, lavar los pies no había otra cosa más baja que eso. Era el último, era la función de la última en la cadena alimenticia. ¿Sí? Allá del fondo, ese lavaba los pies. Y en Juan 13, acompáñame, verás. Juan 13 dice, Juan 13, verso 3. Juan 13, verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, Jesús no estaba fuera, no se estaba volviendo loco. Y se amarró el trapo, agarró un traste con agua y les lava los pies a los discípulos. Si no has visto esa escena como la ejemplificaron en The Chosen, te lo recomiendo. Los discípulos estaban que les estallaba la cabeza. Con cara de what, así. Y en el verso 13, Cristo les concluye y les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿Y sabes qué? Dices bien, porque lo soy. Pues, entonces, si yo, siendo Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo te estoy dando para que como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de veritas, en serio te lo digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, no me vas a superar, pues. Yo soy el maestro y yo estoy lavando los pies. No lo consideres tan bajo para ti. Dice el 17, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay felicidad en ello. Entonces, lo último que los discípulos ven hacer a Jesús es esto, y la última cena. Y les dijo, a ver, pues yo les pongo el ejemplo. Entonces, volviendo a Hechos 6, los discípulos no están anteponiendo niveles de servicio. Oye, es que yo soy predicador y maestro de la palabra, no me pongas a servir mesas. No, no es eso. De hecho, la persona que predica y enseña debe dedicar tiempo a estudiar, a prepararse y enseñar de la manera más consistente y pertinente posible, ¿no? Pero eso no te excluye ni a ti ni a mí de hacer cosas y mostrar humildad y servir, ¿sí? Y esto es claro porque Jesús dijo, no hay nadie más grande que yo, o sea, el siervo no es más que su Señor. Y si Jesús, siendo Señor, lo hizo e hizo lo más bajo, ¿por qué tú no lo harías? Si tú piensas así, ojo, porque Dios va a tratar contigo tu soberbia. Y te va a llevar a que levantes chicles pegados abajo de la silla. Es un decir, ¿no? Entonces los discípulos dicen, a ver, nuestro tiempo debería de estar invertido en la enseñanza. No es que no queramos servir las mesas, deberíamos invertir nuestro tiempo y esfuerzo en la enseñanza. O sea, el problema de los discípulos no era un problema netamente de humildad, sino de enfoque. ¿Dónde voy a gastar mi tiempo? Y el Señor me encargó que extendiéramos el evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es que no quiera, sino que esto debería hacerlo alguien más
de los que ya estamos aquí. ¿Me explico? Y es importantísimo recordar esto. En el reino de los cielos, amigos, no hay posiciones. La única estrella brillante es nuestro Maestro Jesucristo. Es lo único. Lo que tú y yo hacemos aquí dentro de la iglesia son funciones. Hoy estoy funcionando como pastor de aquí, subpastor. Y al rato, no sé, la siguiente semana me puede estar tocando limpiar un baño, no sé, lo que sea, poner las sillas o llevar y traer los garrafones de agua, lo que sea, ¿sí? No hay posiciones. Una vez me preguntaban, ¿y cómo te sientes ahora de pastor? Y yo le dije, pues bien extraño, porque en algún tiempo en mi juventud yo pensé que el pastorado era el pináculo a donde todo cristiano debe aspirar llegar. Y es al revés, totalmente. De hecho, 1 Corintios dice que somos el escarnio del mundo. Somos como remeros que estamos adentro de un galeón, ¡wow! Jalando y jalando y jalando para que el barco llegue. Y nadie se acuerda de los remeros. Así los pone Pablo en 1 Corintios. Entonces, la predicación es tan importante, en esta perspectiva, es tan importante como servir mesas para las viudas de forma correcta. ¿Me explico? ¿Sí? Ambas cosas son necesarias y son relevantes, y para ambas cosas se necesita gente de confianza. Y recordemos que pues ya eran casi 20,000. Claro que por supuesto que hay manos para hacer lo que haya que hacer sin descuidar la palabra y buscar personas con cualidades importantes. Y ahí te va, versículo 3. Dice los apóstoles. Entonces quería aclarar, porque no es justo de los apóstoles, no es una queja, sino es más bien un enfoque. Y hay gente que puede hacerlo. Entonces, 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? A ver, varias cositas de cómo los eligen. 1, dice, hermanos. Buscad pues, hermanos. ¿Qué significa esto? Gente que ya cree en Cristo. Gente creyente. Tiene que haber un carácter de Cristo en las personas en proceso de formación, de maduración. Tal vez no obras perfectas, pero en un proceso de perfeccionamiento con el Señor. Y ya sabemos que Romanos dice que eso va a durar toda nuestra vida, ¿no? Luego dice, buscad hermanos, como dice, de entre vosotros. De entre vosotros. ¿Qué significa esto? Es bien importante esto. Personas que han estado en la iglesia. Personas que son conocidas aquí entre todos nosotros. No gente de fuera de la fe, sino del mismo cuerpo de Cristo, pero también de la misma comunidad. Porque la gente de afuera o de otro lugar no va a entender nada de lo que está pasando aquí. Y tienen que ser personas que ya hemos visto, que hemos estado viendo, que hemos estado conociendo, que nos conocemos, que sé dónde vives, tú sabes dónde vivo yo, sé de alguna manera quién eres. ¿Ok? Y en este caso, era gente de entre ellos para una tarea que sería equilibrar la distribución que estaba desequilibrada, ¿no? Una viuda sola no necesitaba lo mismo que una viuda con 3 hijos, ¿sí? No es la misma cantidad de pan que le tienes que echar en la canasta, ¿no? Tiene que haber imparcialidad. Y los discípulos, en lugar de decir, a ver, pásame 20 currículums, a ver, el que tenga más followers en Instagram y no sé qué, más likes, el más popular. No, dice, de entre nosotros, ¿sí? De entre nosotros. Y sabes, buscar una persona así va a requerir tiempo. Que pase el suficiente tiempo para que puedas conocerlo o conocerla. Para ver qué pasa cuando tienen una prueba. Lloran, salen corriendo, avientan los coñitos del agua. No sé, ¿sí? Otra cosa, dice que era de buen testimonio. Dice, varones de buen testimonio. ¿Qué es el buen testimonio? Es carácter. Otra versión dice de buena reputación.
Y esto requiere tiempo para validarse. Las características de cómo los buscaban era que se buscaba carácter, pues, buena respuesta ante las circunstancias y las vivencias. Cantidad de veces he visto, y yo tal vez a ti te ha tocado ver personas, que la forma de atraerlos a Cristo es sirviendo. Tú ven y sirve. Sabes, el servicio no va a salvar tu alma del infierno. Tampoco va a perfeccionar tu vida en Cristo. Lo que perfecciona tu vida solo lo hace Jesucristo, su palabra y su espíritu actuando en tu vida. El servicio es secundario. Es secundario. A mí se me acerca, aquí a Claudia y a mí se nos han acercado personas, es que quiero servir. Y yo, mi esposo y yo le decimos, espérame. O sea, primero sana. Primero encuéntrate con el Señor. Primero haz tu devocional. Vuelve a abrir, sócale el polvo a tu Biblia. ¿Sí? Primero busca al Señor. Deja que Él te hable y te muestre su amor por ti, su corazón. Y Él solo te va a llevar a ser productivo en su cuerpo. Entonces, el buen carácter es una persona que ha sido probada en el Señor, pero eso no lo sabremos hasta no relacionarnos con uno a uno aquí o entre nosotros, para saber si eres una persona de confianza, ¿no? Otro más, dice que eran llenos del Espíritu Santo. Y lleno es permeado, completo. Otra traducción es controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y en Efesios 5 es donde viene el verso que dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y ese es un contraste, pero al mismo tiempo es una analogía. ¿Por qué? Porque sí o no, cuando se pasan de copas, eres controlado ya no por ti, sino que el alcohol te controla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es, en lugar de así, azar, déjate controlar tu vida por el Espíritu Santo. Y eso no se refiere a que tú y yo seamos como unas marionetas, sino que en tu vida reine la voluntad del Señor, que Él va marcando su palabra y la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, una persona llena, los hombres que escogieron aquí eran personas que estaban controlados, su carácter, su vida, sus costumbres, su estilo, por lo que decía la Escritura y el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu de Dios en sus vidas. Y en ese mismo Efesios 5 dice, en el verso 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Una persona que está llena del Espíritu de Dios, característicamente son personas de una alabanza continua, no de una quejabanza. Queja. No sé, esto, el otro, que va. No, es gratitud, alabanza continua. Verso 20 dice, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una gratitud continua. Estoy bien agradecido aquí trapeando el cochinero que dejaron las hermanas, ¿no? Gozándote en el Señor. Y en el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Cero soberbia y arrogancia, 100% de sumisión. ¿A quién? ¿Al líder? No, pues ni que fuera, ¿sabe quién? O sea, no, entre nosotros, sustentándonos unos a otros. ¿Sí? Dice que estaban llenos de sabiduría. Me apuro. Estaban llenos de sabiduría. ¿Qué significa esto? Sabiduría no es saber mucho. Es personas que tienen mucho conocimiento, pero que saben cuándo, cómo y dónde aplicar el conocimiento. De nada sirve que tengas una super teología, de nada sirve que hayas ido a 3 institutos y tengas algunos posgrados ahí en teología sistemática, porque en realidad puedes seguir siendo un insensato. ¿Sí? Porque lo que se busca, ¿qué es? Carácter de Cristo en tu vida. Y el carácter se observa, se conoce y se vive en persona, ¿no? Y luego dice, a quienes les encarguemos ese trabajo. O sea, los discípulos no están diciendo, no están viendo el problema y se están haciendo la vista gorda. Así como que, ay, las viudas, qué enfado, ¿no? No, están diciéndose, y tampoco están diciendo, miren, aquí están, ahí dejen a estos cuates, adiós, yo predico. No. Dicen, búsquenlos y nosotros les vamos a encargar el trabajo. ¿Me explico?
La responsabilidad de designar sería de los apóstoles. Ellos lo que les dicen es busquen a gente con características y esto de buscar muchas veces pues podemos caer en como a veces se caen en algunas denominaciones donde se tiene que votar. A ver, vamos a votar entre todos si se queda o no se queda. No, espérame tantito, no se trata de eso. La escritura aquí no es un consenso, pues. Estaban los discípulos y la escritura nos llama a buscar servidores que sean conocidos por su carácter. ¿Me explico? Eso es lo importante. Entonces, no hay prisa por crear vacantes en la iglesia. No hay prisa. ¿Sí? Oye, ¿y el líder de varones dónde está? No hay. No, y no hay, créeme que no hay prisa, ¿no? Escuchaba un pastor que decía que de repente tenían un mega ministerio de jóvenes y la persona que estaba ahí cayó en pecado, se metió en un rollo y dejó vacante. Y entonces empieza la presión de ¿a quién pongo? ¿A quién pongo? Rápido, rápido, porque ya va una semana, ya van 2 semanas, ya va un mes, no hay nadie, ¿quién pongo? ¿Quién pongo? Y pum, terminan poniendo a uno y crasos errores. No, es mejor dejar así. La obra es del Señor. Y Él es el que va a levantar a alguien apto para ese lugar. ¿Sí? Y así lo dice la Escritura. O sea, no tendríamos que andar inventando el hilo negro. Entonces, la iglesia se compone de personas que el Señor va añadiendo al cuerpo. Y al ser añadidos al cuerpo, ellos van descubriendo su don. Y se vuelven funcionales como una respuesta de adoración al Señor, no por un machetazo de imposición o un dedazo. Vas conociendo el carácter de las personas y luego son llamados al ministerio. Take it easy. ¿Sí? Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ahí va la lista, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y Pumba, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, fíjate esto, a los cuales les presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Puros nombres de gente griega, puros griegos. ¿Notas? Se rompe la murmuración provocada por un desequilibrio. ¿Cómo? Equilibrándola. ¿Y cómo la equilibras? ¿Hay favoritismo de judíos nativos? Bueno, les vamos a poner lo contrario para que sepan lo que es bueno. No, así no. Buscamos personas con carácter, personas con sabiduría, llenos, controlados por el Espíritu de Dios. Y al final de la lista, griegos, ¿no? Y se acaba el favoritismo porque ahora llega Irene la siguiente semana y cuando llega está Nicanor, querida viuda griega, ¿qué necesitas? Es que yo tengo 3 hijos y la semana pasada no me alcanzó. Perdón, el día de ayer no me alcanzó. Toma, ¿cuánto? 3, sí, aquí está. 3 panes, 3 peces. Que Dios te bendiga. Se acabó el problema. Sí, se acabó la murmuración, se acabó el problema. Verso 7, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, fíjate esto, los sacerdotes obedecieron a la fe. Y el resultado de hacer las cosas con la sabiduría del Señor a la luz de la palabra, el Señor siguió añadiendo y multiplicando. O sea, no nomás llegaban 2, 3, se multiplicaban. Yo te pregunto, imagínate que tú, aquí, hoy, cada uno de los que están aquí, tú, el siguiente domingo trajera 1. Ya, no cabemos. Pero esa multiplicación la produce el Señor, no es una imposición. ¿Ok? Entonces, las personas elegidas, que son puros griegos, tienen un guiño del Señor. ¿Cuál guiño? Que se van a convertir en personas útiles para el Señor, para llevar el Evangelio más allá de Jerusalén. Por eso es importante, en resumen ya, entender que los requisitos que ellos ponen para servir las mesas no es meramente una solicitud religiosa. Ay, a ver, es que deja sacar el cristianómetro. ¡Ping! Perfecto, pásale si puedes cantar. No, es importante o era importante y hoy en día para nosotros es importante
servir a la gente con la predicación y la enseñanza, como también lavar los pies, lo más bajo. Todo. Jesús lo hizo todo, desde lo más bajo hasta lo más guau que nosotros vemos. Es parte del servicio atender a las viudas o cualquier otra cosa en la que el Señor te permita ver una necesidad. ¿Ok? Y son funciones. Hoy predicas, mañana limpias tazas. Cambias pañalitos de nuestros bebés. ¿Sí? Esteban comenzó sirviendo mesas. Varón lleno de fe, de sabiduría, de carácter. La próxima semana vamos a ver cómo Dios lo usa como uno de los primeros evangelistas. O sea, son funciones, más nada. Y el Señor es el que se encarga de multiplicar y al final de cuentas es el glorificado, no tú ni yo. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Precioso Padre, gracias por darnos la claridad del servicio, por darnos la claridad de cómo asumir las situaciones que pasan en la iglesia.